Buenos días a todos, es lunes 8 de febrero, bienvenidos al tiempo devocional La Comunidad Contigo. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar para que el Señor cumpla sus propósitos? Creo que es una pregunta que nos hacemos constantemente porque quisiéramos que las cosas sucedan ya. Pero antes de eso, vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias porque podemos abrir una vez más tu palabra y Señor, te pedimos que tú abras nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento para poder aprender más de ti. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar para que el Señor cumpla sus propósitos? Saben, mientras estoy estudiando el libro de Samuel, me impresiona pensar que pasaron 15 años desde que David fue ungido hasta que llegó a reinar. Primero reinó sobre Judá y luego sobre todo Israel. Es decir, David fue ungido por Samuel más o menos cuando tenía 15 años. Y dice en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 5, los versículos 4 y 5, que David tenía 30 años cuando comenzó a reinar. Y reinó 40 años. Dice que en Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Ahora, ¿pueden creer que el Señor puso su mirada en un adolescente de 15 años para cumplir su propósito y hacer de David un hombre conforme a su corazón? Ahora, lo que más me impresiona es imaginarme que tengo que esperar 15 años para ver el cumplimiento de lo que el Señor había dicho. Incluso luego de esos 15 años, David tuvo que esperar todavía 7 años y medio más para ser el rey de todo Israel. Y me pongo a pensar en nosotros. Yo no sé si podríamos soportar 22 años y medio para ver el cumplimiento de las promesas del Señor. Y creo que ni pensaríamos en lo que Él hará los próximos 40 años. Incluso me pongo a pensar que si David hubiese sido como uno de nuestros adolescentes de hoy, luego de unas semanas yo hubiera renunciado a todo. Es increíble ver al Señor obrando en la vida de las personas a través de toda la historia de la humanidad. Pero, ¿saben? Todas las cosas suceden en el tiempo del Señor. Entonces vemos cómo David ya es rey de Israel. Y vemos al Señor obrando a través de la vida de David para cumplir un propósito aún más grande. En el capítulo 7, los versículos del 1 al 17, la palabra del Señor dice así: Aconteció que cuando el rey habitaba ya en su casa, y Jehová había dado descanso de todos sus enemigos en derredor, el rey dijo al profeta Natán: Mira, yo habito en una casa de cedro, mientras que el arca de Dios habita en una tienda. Y Natán dijo al rey: Anda, haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Pero aconteció que aquella noche vino palabra de Jehová a Natán, diciendo: Ve y di a mi siervo David que así ha dicho Jehová: ¿Me edificarás tú una casa en la que yo habite? Ciertamente yo no he habitado en una casa desde el día en que hice subir a los hijos de Israel de Egipto hasta el día de hoy. Más bien he estado peregrinando en una tienda y en un tabernáculo. Donde quiera que he peregrinado con todos los hijos de Israel, ¿acaso he dicho una palabra a alguna de las tribus de Israel a la que yo comisioné para apacentar a mi pueblo Israel, preguntando: ¿por qué no me habéis edificado una casa de cedro? Ahora pues dirás a mi siervo David que así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo te tomé del prado, de detrás del rebaño, para que fueras el soberano de mi pueblo Israel.
He estado contigo por donde quiera que has andado. He eliminado a todos tus enemigos de tu presencia, y haré que tu nombre sea grande, como el nombre de los grandes de la tierra. Asimismo, dispondré un lugar para mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, sin que sea molestado más, ni los inicuos vuelvan a afligirlo como al comienzo, desde el día en que constituí jueces sobre mi pueblo Israel. Y yo te daré descanso de todos tus enemigos. Además, Jehová declara que Jehová hará casa a ti, cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres. Yo levantaré después de ti a un descendiente tuyo, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará una casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré para él padre, y él será para mí hijo. Cuando haga mal, yo le corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombre. Pero no quitaré de él mi misericordia, como la quité con Saúl, al cual quité de tu presencia. Tu casa y tu reino serán firmes para siempre delante de mí, y tu trono será estable para siempre. Natán habló a David conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión. ¿Saben? El Señor había dado paz a Israel y a David. Ahora él ya estaba establecido en un lugar. Luego de mucho tiempo morando como un peregrino por todo lugar, viviendo en cuevas, viviendo en tiendas o en la casa de otras personas. Entonces, David se pone a pensar y dice, el arca de Dios está en una tienda, en una carpa, mientras yo estoy en un lugar cómodo. Yo tengo que hacer algo por el Señor. Pero el Señor nuevamente le mostró que no era David quien tenía que hacer las cosas en su propio criterio y en su propio tiempo. Y Natán pensaba que estaba bien, pero el Señor habla a Natán justo ese mismo día y le dice, ¿acaso yo le he pedido eso a David? ¿Acaso yo le dije a David o a Israel que hagan algo? Entonces el Señor le hace recuerdo a David que él lo tomó cuando era un simple y joven pastor de ovejas para ponerlo como rey de Israel. También le dijo que él estuvo en todo lugar y en todo momento con David. Dios obró hasta en el más mínimo detalle, y el deseo de Dios era seguir obrando en su vida, obrando en su familia y también obrando a través de su familia. Entonces el Señor obraría a través de su descendencia, con uno de sus hijos, y ese hijo será Salomón, para que en el tiempo del Señor Él levante el templo. Pero algo mucho más importante, ¿saben? Dios afirmaría su reino y establecería ese reino para siempre. Y eso se cumpliría a través de Jesús. Primero, acercando ese reino a las personas, a través de su encarnación, de su vida, su muerte y su resurrección. Pero un día, consumando todo y estableciendo ese reino por la eternidad. Saben, como decía al principio, David reinó 40 años. Y en todo ese tiempo lo veremos como un hombre que ama a Dios. Pero también lo veremos como un hombre que peca. Un hombre que tuvo que enfrentar muchos problemas y que tuvo una y otra vez esperar los tiempos del Señor. ¿Saben cuánto anheló David ver el templo del Señor? Pero aún más, cuánto anheló ver el cumplimiento
de la promesa del Mesías Salvador. Y cuánto anheló morar en la presencia del Señor por la eternidad. Dios inspiró a David para escribir muchos salmos, a través de los cuales podemos ver al Salvador y tener esperanza de vida eterna con Él. Pero pasarían miles de años luego de la muerte de David para que el Mesías se encarnara. Incluso para que los discípulos de Jesús tengan la misma pregunta que tuvo en su momento David o muchos de los otros siervos del Señor. En Hechos 1, del 6 al 7, dice así: Por tanto, los que estaban reunidos con Jesús le preguntaron diciendo: Señor, ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? La pregunta estaba ahí. Señor, ¿ya vas a restituir el trono de David en este tiempo? ¿Es el reino de Israel para este tiempo? Y él les respondió: A vosotros no os toca saber ni los tiempos ni las ocasiones que el Padre dispuso por su propia autoridad. La pregunta era: ¿restituirás el trono de David? La respuesta fue: en el tiempo del Señor. Los discípulos estaban esperando el restablecimiento del reino terrenal de David. Pero el Señor estuvo y está obrando para el restablecimiento del reino celestial y eterno de nuestro Dios. Ahora, como hijos de Dios, tenemos que tener presente que Él obra en sus tiempos, conforme a su voluntad, en absolutamente todo. ¿Saben? Y todo, pero todo, es para llevarnos un día a morar con Él por la eternidad. Esa es la historia de toda la Biblia. Toda la Biblia está apuntando a Jesús, a ese Jesús que se encarnó, a ese Jesús que nos salvó y a ese Jesús con el que vamos a vivir por la eternidad. Entonces lo que tenemos que hacer es aprender a esperar sus tiempos. ¿Cuánto tenemos que esperar para que el Señor cumpla sus propósitos? Bueno, creo que lo que tenemos que hacer es pedirle al Señor que nos ayude a confiar en Él y saber que Él va a cumplir sus propósitos y sus planes en su tiempo perfecto, para que sea conforme a su voluntad. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Y gracias, Padre, porque vemos a través de tu palabra que tus tiempos son perfectos. Que tal vez las cosas no se van a dar en el tiempo que nosotros pensamos. Tal vez vamos a tener que esperar mucho, Señor, o tal vez poco. Lo que tenemos que confiar es que tú vas a hacer las cosas en tu tiempo. Y tu tiempo es perfecto. Y te damos gracias porque todo nos lleva a confiar en ti y saber que tú nos quieres llevar un día a morar contigo y morar contigo por la eternidad. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, hermanos, espero que estas palabras sean de aliento y de esperanza para nosotros. Que el Señor les bendiga y nos vemos el día de mañana con un tiempo más de la comunidad contigo. Que el Señor les bendiga.